Somos la iglesia casa de oración para todas las naciones. We are the house of prayer for all nations. Y damos la bienvenida a todos los hermanos We'll welcome to all my brothers y también a las personas que están and to the persons that are a través de Facebook. over Facebook. Les bendecimos en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus. Vamos a leer la palabra de Dios We're going to read the word of the Lord en el libro del profeta Jeremías, in the book of prophet Jeremiah, capítulo número 6, chapter 6, versículo verse número 16. 16. Si alguno que está If one of you a la par de usted next to you, y no ha traído Biblia, acérquese a él if you don't have no Bible, get near them para que todos leamos. so we can all read. Capítulo 6, verso 16. Chapter 6, verse 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Thus said the Lord, stand ye in the ways and see, and ask the old paths, where is the good way, and to walk where they should find the rest of your souls. But they said, we will not walk therein. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Amen. You may be seated. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Vamos a meditar bajo un tema We're going to meditate in a theme, llamado la senda antigua. the ancient path. Llamado la senda antigua. The ancient path. Para no salirnos del contexto, If not to get out from the text, el mensaje que Dios le dio al profeta Jeremías the message that was sent to prophet Jeremiah era en un tiempo muy difícil. was in a time very difficult. Era en un tiempo It was in a time donde el pueblo se había apartado de Dios, where the people were away from the Lord, no escuchaba a Dios. didn't hear the Lord. Si usted lee en el capítulo número 3 If you read on chapter 3 de ese mismo libro from that same book y el versículo número 6, and on verse 6, dice el profeta: me dijo Jehová en los días del rey Josías. the prophet Jeremiah said, the Lord said unto the men in those days, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? have you seen thou backsliding to Israel? Ella se va sobre todo monte alto She is gone up on very high mountain, y debajo de todo árbol frondoso, and under very tree, y ahí fornica. and there they play the harp, La rebelde de Israel. the rebel of Israel. Y si usted lee el versículo número 10, And if you read on verse 10, dice: con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. and yet to her treacherous sister Judah, yet not turn it to me with her whole heart, and frail saith the Lord. Entonces está hablando de Israel It was talking about Israel, y está hablando de Judá and it's talking about Judah, y está hablando de una condición and it's talking about a condition. que tanto Israel y Judá It's from Israel and Judah le han dejado. that they have left. ¿A qué se refiere What does esto? it refer by this? Vamos a la historia. Let's go to the history. Y la historia nos enseña In the history it says que en el tiempo del rey Salomón, that the time of Solomon, por los pecados que se cometieron, by the sin that they committed, el pueblo de Dios se dividió en dos. the people of God was divided into two. El reino fue dividido en dos The people were divided by y se two. desconocieron, And it was unknown, como el reino del norte like the kingdom of the north y el reino del sur, and the south of the que kingdom. dando en el reino del sur And being in the kingdom of the north, dos tribus, there were two tribes. y en el reino del norte 10. And in the south was 10. Pero But en esas dos divisiones, in those two divisions, aquellos que se les conocían como los de Israel and those people were known as
Israel. estaban haciendo lo malo. They were doing bad. Y al igual de la hermana rebelde, And for the treacherous sister, Judá, it was Judah. ambos se habían apartado. Ambitions, they were aparted. Uno de los hijos de Salomón, One of the kings of Solomon, Roboam, they told estaba gobernando they were being governed. y Jeroboam And that person estaba también reinando was also ruled sobre las 10 tribus. by the 10 tribes. Pero en ese tiempo But in that time, se habían apartado de Dios. they departed from the Lord. No querían nada de Dios. They didn't want nothing but the Lord. La palabra de Dios nos The dice word of the God says en el capítulo número 2, in chapter 2, versículo número 13, verse 13. porque dos males ha hecho mi pueblo. And the people committed into evil. Me dejaron a mí, They forsake me, fuente de agua viva, the fountain of living water. y cavaron para sí And they who into sin, cisternas a rotas broken cistern, que no retienen agua. that they cannot hold water. El Señor está The diciendo, Lord is saying, hicieron dos males. they did to water. Número uno, Number one, me dejaron a mí. they left me. Número dos, Number two, cavaron para ello they left him over them cisternas rotas. in a system broken. Vamos más atrás en la historia, Looking back at the history, en el tiempo at the time cuando el pueblo de Dios where the people of God, vivía bajo el they gobierno were living over government, que se le conoce como teocrático, that it was known theoretic, que era el gobierno de Dios. that it was the government of God. Dios gobernaba a su pueblo, God governed his people. Él guardaba a su He pueblo. saved his people. Pero llega un momento But it came to a en time donde el pueblo pidió un rey, where the people asked for a king porque ya no querían because they didn't want it ser gobernados por Dios. being governed by God. Ellos querían un rey, They wanted a king, un gobierno a government democrático. of democratic. Y cuando And when Samuel le habla a Dios, Samuel talks to God, Dios le dice, and it says, no te preocupes, don't worry, no es a ti, it's not you, es a mí it's me, que ese pueblo me está the people desechando. being away. Óyelos, Hear them, pero adviérteles but tell them, que cuando tengan ese rey, when they have that king, ese rey it's the king, los oprimirá they sin, y les pedirá and they will que separate. presten servicio militar. And this military Les service, quitará a los jóvenes they would take the y youth, los llevará a la guerra. and they would take them to war. Les pondrá They impuestos will respond, y los oprimirá. and they will print. Porque el pueblo Because the people, había they tomado have taken la decisión de dejar a Dios the decision to take God, y se querían gobernar a sí mismos. and they wanted to govern themselves. El hombre siempre se ha querido gobernar a sí mismo. The man always wants to own Si himself. usted lee el capítulo 2 If you see chapter del libro de 2 los Salmos, in the book of Psalms, ahí dice, it says, rompamos las ligaduras breaking all evilness, para que no gobierne sobre nosotros. so you won't govern into us. El hombre no ha querido ser The man never won, gobernado por Dios. governed by God. En el tiempo de la teocracia, In the time of democracy, los hombres no necesitaban ser the reclutados men didn't have it to be replicated porque Dios peleaba por su pueblo. because they would fought for their town. El pueblo The people vivía confiado were confident porque Dios era su rey. because God was his king. Pero abandonaron al Señor. But to abandon the Lord, Y cuando usted lee la historia de Israel, when you see the story of Israel, fueron más los reyes malos they were the Israel bad que los reyes buenos que tuvo. that the kings of good they had. Entonces, los dos males consistían So the two evils consisted en que lo dejaron a él that they left them y cavaron para sí and they finished cisternas. in circumstances Eso nos enseña that teach us que el hombre that the man quiere forjar por sí mismo wants to own by himself su propio camino, his own way, su propio destino, his own destiny, y han dejado and they have left de ser alimentados por Dios to be fed by God, para seguir otras corrientes. to go to his own Y way. dijo el Señor, And the Lord said esas cisternas that system, están rotas, they are broken. no retienen agua. They don't retain water. En otras palabras, In other words, todo
puedan all that they had hacer para ellos mismos, was for them by no themselves. le funcionará. It didn't function them. Por eso es que el hombre, That's why the man, a su manera, in his own will, ha querido ir al cielo they want to go to the y solo han heaven, podido llegar a la luna and they can only get to the moon o hasta otro planeta, or to another planet, pero de ahí no pasarán. but they were past. En el tiempo antiguo, In the ancient past, el hombre hizo una torre de Babel the man did a building of a bell para querer subir al cielo, so he could rise to the sky. pero ahí el Señor confundió sus idiomas. But the Lord confused his mind. Por eso es que el hombre That's why the man se quiere salvar a su manera, wants to govern by his own a self, través de su ideología. by his own biological. Pero Dios nos va a enseñar But God is going to teach us que no es a nuestra manera, that it's not our own way. sino es a través It's over de la forma que Él ha establecido. from the form that is established. Esos dos males había visto el Señor. That are the two evil that the Lord Y saw. esa cisterna And those circumstances son sus propios were pensamientos, his own thoughts es su propia ideología and his own biological y su dependencia. and his independence. Una de las cosas claras One of the clear things es que el hombre no tiene ningún poder is that no man has o power facultad or a fragile para ser to be un creador de la a salvación. creator of salvation. El hombre no se salvará por sí mismo. The man won't save by himself. El hombre necesita la ayuda de Dios. The man needs help by the Lord. Pero el hombre ha cavado sus propios pozos. But the man has brought to his own Han husband. dejado al Señor. They have led the Lord. Y es ahí donde Dios le dice a Jeremías: And there is when the Lord says to Jeremiah, el pueblo me ha dejado, the people have left me. tanto Judá Therefore, like Judah, como Israel, like Israel, las 12 tribus, the 12 tribes, me han desechado. they have discarded me. Han buscado otros ídolos. They have seek other Han idols. buscado otra cisterna. They have found other systems, Su propia dependencia. their proper systems. Y el capítulo 3, And on chapter 3, versículo 14, verse 14, Dios lo llama al arrepentimiento. the Lord calls them over repentance. Y les dice: And it tells them, convertíos, hijos rebeldes, turn backsliding children, dice Jehová, say the Lord, porque yo soy vuestro esposo for I am married unto you, y os tomaré and I will take you, a uno de cada ciudad one of a city, y dos de cada familia, and two of a family, y os introduciré a Sión. and I will bring to Zion. Pero el llamado es convertíos, But the calling y is converted, convertíos es and convert is cambien de pensamiento. changing of thought. Es un llamado. It's a calling. En el tiempo que él está escribiendo, And the time that he is writing, o de este tiempo de or profecía, this time of prophet, es un tiempo muy it's difícil. a time very difficult. Pero la historia hasta ahora But the history of today no ha cambiado. hasn't changed. Sigue siendo un tiempo muy difícil. It's been a difficult time. Al igual que el profeta Jeremías Like the prophet Jeremiah o Isaías, or Elijah, estamos viviendo tiempos similares. we are living times similar. El hombre ha abandonado a Dios. The man has abandoned God. El hombre se ha apartado de Dios. The man has departed from the Lord. La humanidad vive lejos de Dios. Humanity lives away from the Lord. Dios permite que ocurran God permits to happen diferentes situaciones, different situations, pero es llamando la atención, but it's calling attention, moviendo al mundo entero moving the world al entirely. arrepentimiento. Repentance. Lo hizo a través de la pandemia. He did it over the pandemic. No es que él mandó esa plaga, It's not that he sent that plague. él la permitió, He permitted it. pero el mundo no fue movido a arrepentimiento. But the world hasn't permitted to repentance. Nos ha dado señales en los cielos. He has given his signals on the sky. Estamos viviendo un tiempo crítico, We are living critical times. pero el mundo no busca a Dios. But the world doesn't seek God. Hay un país que se está hundiendo como es Venezuela, There is a place that is sinking in Venezuela. pero ni aún así But other than that, el no. hombre busca a Dios. The man seeks God. Si Venezuela, como dice su palabra, If Venezuela says his word, digo lo que dice la palabra de Dios lives what the word does. en el libro de Crónicas 7:14. In the book of Chronicles Si 7:14,
over my name is being invoked. y oraren And they roll. y se arrepintiesen de sus malos caminos, And they repent over their path. yo los oiré desde los cielos, I will heal them from the sky. perdonaré sus I pecados will forgive their sins. y sanaré su tierra. And I will detain his earth. Dios es fiel, God is faithful. pero el hombre But the se ha man apartado de Dios. has departed from the Lord. Los reyes de la tierra, The kings of the earth. los presidentes, The president. los gobernantes His government se han apartado de Dios has departed from the Lord. y han cavado las propias And they cisternas, have finished over the different la standards. ideología, The idolatry. el pensamiento And the thinking. de decir, To say. lo haré a mi I manera, will do it my manner. será mi forma. Will be my form. Y Dios ha quedado olvidado. And God has forgotten. Pero Dios nos hace un llamado But the God has al not arrepentimiento over repentant. y dice arrepentido, And it says repentant. porque llega un momento Because it comes in a moment en donde tenemos que meditar, where we're supposed to meditate. ponernos a pensar Put to think. hacia dónde nos dirigimos. Where do we guide? ¿Qué sucede What happens? cuando vamos manejando Where we are driving. y nos perdemos? When we are lost. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Seguimos avanzando We keep advancing. o nos detenemos? Or we detain. Hago esta pregunta. I ask this ¿Qué question. hacemos? What do we do? Entonces, Therefore, cuando se ha perdido la brújula, where you are lost in a route, donde nos hemos extraviado, where we have lost, lo mejor es detenerse. it's better to detain. Y ahora Dios nos dice a través de su palabra, And now the Lord tells us in His en Word, ese capítulo 6 in chapter 6, y en el versículo número 16, verse 16, así dijo Jehová: the Lord said, paraos en los caminos stand in the way y mirad. and see. Vamos a ordenar esto. We're going to order this. Ya no avancen, And no advance, deténganse. detain. Pero menciona caminos. But it mentions No path. dice párense en el camino. It doesn't say stop in your Le path. está diciendo paraos en los caminos It's saying in the y way mirad. and see. El proverbio dice And Proverbs que says, hay camino que al hombre le parece derecho, what word of the path does the man say straight? pero su fin es camino de muerte. But his path is death. Entonces dice el Señor, So the Lord says, se han abierto muchos caminos many paths have opened. y en esa confusión And those confusions, no hayas que hacer, you don't know what to do. no avances, Don't advance. detente Detain. y pregunta, And question and porque ask. eso es lo que hacemos, Because that's what we do. eso es lo que hacemos. That is what we do. Antes que no existía el GPS Before the GPS y que era a existed. través de mapas, And over maps. o los que venimos de diferentes So países, that we come in different states. preguntábamos, They were questioned. ¿hacia dónde nos lleva este camino? Where is this route taking us? ¿O no? Or Pero not. era para no extraviarnos, They were taking us to guide. para no perdernos. So we won't get lost. Pero cuando ya But estamos whenever perdidos, we were lost, hay que detenernos. we detained. Entonces lo primero que tenemos que hacer So the first thing is what we need to do es analizar is to analyze cómo vamos transitando. how are we transmitting. Y ahora el Señor quiere que nos detengamos, And now the Lord wants to detain us, que meditemos to meditate, y que preguntemos and to ask por la senda antigua for the ancient path. cuál sea el buen camino, What is the good path? cuál sea el buen camino. What is the good path? Entonces dice, So it says, hay caminos, there are paths. deténganse, Detain. porque de todos esos Because caminos all those paths. pregunten por el bueno, Question for the good. porque todos los pueden llevar Because all could take a la perdición. to the destruction. Alguien dice, Someone said, todos los caminos all the paths nos llevan a Roma. take us to Rome. Posiblemente sea verdad, Possibly could be pero solo hay true. un camino But there is only one que nos path puede llevar al that cielo, will take us to heaven. y ese camino es Jesús. And that Él path is dijo, Jesus the Son. yo soy I am el camino, the path, la verdad the truth, y la vida, and the life. y nadie más And no one puede ir al Padre can go with the si no Father es por mí. when they come. La gente no se va a The salvar people will be saved por su propia ideología. by His own biology. La gente se va a The salvar people will be saved a través de Cristo. over Christ. Pregunten Question. cuál
cuál es el buen camino. What is the good path? Y cuando And whenever lo sepan, you know, entonces caminen en él. there walk by them. Vayan por ese camino. Go in that path. Porque dice, pregunten por esa senda antigua, It says walk in that ancient path, no una senda vieja. not an ancient Lo path. antiguo The ancient es más antes que lo viejo. is more older than the new. No lo relacionen It's don't en relationship términos bíblicos. and biblical. Por eso no dice la palabra de Dios. That's why the word of the Lord says, Pregunten por la senda vieja, question for the ancient path, sino por las sendas or antiguas. by the ancient path. Porque dentro de las sendas antiguas Because in the ancient está path el buen camino is the good path que Dios Padre that the Father ya trazó has come para que caminemos en él. to walk within. Dios ha trazado un plan God has made a plan, maravilloso y perfecto marvelous and perfect. desde el momento que creó al In hombre. the moment in the man, Dios diseñó un plan perfecto God designed a perfect y nos plan. lo dice a través de un profeta. And it says in a prophet, Mis caminos my path no son vuestros caminos, is not our own path, ni mi pensamiento or my thoughts, vuestros pensamientos. over our thoughts. Dice el Señor, The Lord says, yo sé los planes que I tengo know the path para con ustedes, over you, planes de bien plans of y no good de mal, and not bad, para darlos so they could el get fin que ustedes desean. the final that you want. El pensamiento de Dios para con In the nosotros time of the Lord es un pensamiento de bien, is a thought of good. pero nuestros pensamientos no se alinean con los del Señor. Our own thought is not aligned with the Lord. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque nosotros soñamos Because we dream con esta tierra, with this earth. soñamos con palacios y castillos, We dream of places. soñamos con hacer el sueño realidad en esta tierra. We dream of reality in this earth. Nos vemos como hombres, And we see a man, como hombres exitosos like man, cuando logramos tener when we propose a place that we fama want o renombre, fame or the man, cuentas bancarias, and bankruptcy, propiedades properties, y muchas cosas. and many things. Y como el dicho común And like it says in common, en el mundo que se maneja, and the path that is right, tanto tienes, tanto vales. there you are worth. Nada tienes, Nothing to change. nada vale. Nothing is valued. Ese es el dicho común en el mundo. That is the common of the world. Y nuestro pensamiento And our thoughts está puesto en esta tierra, is over this earth. en todo lo que podemos hacer. And all that we can do. Por eso es que pensamos en That's trabajar. what we think without working. Y eso es cavar las propias And cisternas. that is to break in the Y system. el pensamiento de Dios es diferente. And the thinking of the Lord is different. Abraham lo conoció Abraham knew him. y Abraham soñaba And Abraham dreamed con una ciudad like the city. cuyo arquitecto era Dios. Architect of the Lord. El pensamiento y los planes de Dios The thinking of the plan of the Lord es que nosotros estemos con Él, is that we are with Him. que nosotros vivamos con And Él. we live with Him. Y el pensamiento de And nosotros the thought of ours es vivir aquí, is to live here. es vivir aquí. Is to live here. Por eso cuando Whenever se condenó a aquel rico they condemn the richness, que habla San Lucas 16, that 19, talks about Luke 7:19. le dijo a Abraham, aquel Yes, rico, Abraham, acuérdate que en tu vida remember in your life tú recibiste sus bienes you receive your own good, y este Lázaro recibió sus males. and Lazarus received in his hands. Pero ahora este But now him es consolado aquí is consoled by him, y tú atormentado allá. and you torment him by him. Pero mire la vida del rico, But the life of the vea rich, la vida de Lázaro. see the life of Lazarus. Lázaro era un pobre, Lazarus was poor miserable, and doesn't talk, que comía las migajas. that he would eat, Y aquel rico and that rich era un hombre que se was alimentaba a man that would feed con manjares with very y good, que su ropa and his cloth eran espléndidas was very splendid, porque él because him creía que todo era believed that it was everything, y que todo lo que tenía era para esa tierra. and everything that he had was for that earth.
nunca entendió He never que understood más allá that more than above, de la muerte hay vida. that the dead was life. Por lo tanto, Therefore, debemos de recapacitar let's capture por qué camino estamos transitando. what path are we transforming. Si no es el camino bueno If it's not the path de la good senda antigua, of the ancient es path, mejor preguntar y detenernos. it's better to question and detain. ¿Cuál era ese camino de la senda antigua? What is the ancient path? Era precisamente Was it persistent? el camino de los patriarcas, The path of the de periodic, la of bendición, the blessing, de la instrucción. of the destruction? Ese era el camino de la senda antigua. That is the ancient Me path. detengo aquí un momento. I'll take a moment. Todos los patriarcas, All the periodic, los hombres de Dios que the conocimos, men of God that we know, Dios los bendijo God blessed them porque fueron obedientes because they were y obedient. siguieron su camino. And if they see their path, A Abraham Dios lo hizo el hombre más rico de la tierra Abraham, God made him the richest in the world. y lo llamó su amigo And his friend called him porque él era obediente. because he was obedient A Isaac to Isaac, le dio su bendición. gave him his blessing, A Jacob to even hold le mostró su gloria. that they mentioned his glory. Le cambió hasta el He nombre changed his y name lo llamó and Israel. called him Israel. ¿Cuál es la senda antigua? What is the ancient path? Preguntar cómo fueron esos hombres de Dios, Men of God. cómo fueron los patriarcas How was the periodic? y buscar la forma And to seek the form. de vivir como ellos vivieron. To live like they lived. Ahora no tenemos que ir hasta Now we're supposed to live el tiempo de los patriarcas, in the time of porque God. dentro de ese tiempo Because in that time ellos aprendieron la instrucción. they learned how to do destruction. ¿Qué es la instrucción? What was the destruction? La enseñanza. The teaching. Hoy se va a ir de este lugar Today you're going to leave this place consciente with consciousness. de en qué camino usted What path transita. you transmit. Amén. Amen. En el camino de la instrucción, In the path of destruction, el Señor siempre quiso lo mejor para su pueblo. the Lord always wanted everything good Y for la his instrucción people. consistía en esta manera. The destruction was this manner. El Señor sabía que la vida humana The Lord knew that the life of humanity es transitoria y pasajera, is being transformed and passed, tal como lo dice el Salmo 90. like the Psalm of 90. Entonces Dios quería un modelo So God wanted a model para su pueblo over his people que no se perdiera that were not lost y que durara por generaciones. and to last for generations. Y llamó la atención de los And padres he came to attention to his y parents. les dijo: And it says, van a instruir a sus hijos you're going to destruct your children. y luego a los hijos de sus hijos, And then your children over your children. o sea, a los nietos. Over your nephews. Los van a instruir You're going to construct en la enseñanza, and the teaching. de tal manera Therefore, que cuando el niño nacía when the baby was born, y empezaba a despertar en ese and it niño was waking in that son, la conciencia, the consciousness, los padres les empezaban a enseñar the parents began to teach. para que en esa enseñanza So in that teaching, hasta los 11 años until 11 years old o 13 años or 13, terminaba la instrucción. they were in ¿Y en qué destruction. consistía la instrucción? And what it consists in destruction. Les enseñaban aquel famoso versículo They would teach the famous verse que es conocido por el pueblo judío that it was known of Judah, como el Shema, like, donde se dice: oye Israel, hear Israel, Jehová tu Dios, Jehovah your Lord, Jehová uno es. Jehovah Roy. Y se les enseñaba: And they would teach, Jehová tu Dios, Jehová uno es. your Lord, Jehovah. Lo vas a instruir, You're going to construct, le vas a enseñar you're going to teach. cuando estés en la casa, When you're at your house, cuando vayan por los caminos, when you're on your path, al acostarte over sleep, y a levantarte, and when you wake up, le vas a you're enseñar. going to teach. Esa es la That instrucción. is the construction. Le vas a enseñar. You're going to teach. Y ellos And them obedecieron al they mandato obey the y commandment. comenzaron a aplicarlo, And they start to apply, a enseñarle a los hijos. to teach their Y children. esos hijos se convirtieron en And padres. those children became Y de parents. generación en generación
character. Israel sigue haciendo lo mismo. Israel keeps saying the same. Por eso es que es un pueblo de That's éxito. why it's the people of faith. Porque esa es la senda antigua. Because that is the ancient path. El camino de la enseñanza. And the path of teaching. Ahora yo pregunto, Oh, now I question. ¿cuántos son padres? How many of you are parents? ¿Estamos aplicando eso? Are you applying to that? No es cierto que muchas veces It's not true that most of the time los padres vienen a la iglesia the parents comes to por church los hijos. because they're kids. Porque a los niños les gusta, Because their kids like pero it. los padres no. But the parents ¿A dónde don't. está la instrucción? Where is the construction? ¿A dónde está la enseñanza? Where is the teaching? Lo que usted no les enseña en casa, What you don't teach in se los house, enseñarán afuera. they would teach them Se los outside. enseñarán falsos They maestros. would teach false prophets. Por eso es que ahora en día That's why now hay tanta confusión there is a lot of confusion en la igualdad de género, in generation. tanta ideología. Like the idolatry. Los niños se están perdiendo, The kids are being lost. los jóvenes se están The perdiendo, youth are being lost. porque el padre Because if the se extravió father del camino, was away from the path, se extravió hace tiempo del they were camino. lost in the path. Pero deténganse But detain y miren and see cuál es la senda antigua. what is the ancient Hay que path. volver a la obediencia, To start the obedience. hay que volver a la And instrucción. start on the construction. Padres, Parents, siéntense de nuevo con sus hijos, sit again with your children. háblenles de la palabra, Talk over the word of God. oren con ellos, Pray over them. porque esto no es nuevo, Because this is not new. esto es antiguo, This is ancient. pero nos vemos en la realidad But we see it in reality. que la familia está that the fraccionada, family is being fragile. los padres en un lado, los hijos por otro, The parents in the side and the kids in the side. los valores se han perdido The values have been lost. y al perderse los valores, And by being values are lost. uno de ellos es el respeto. One of them is the respect. Ya no hay respeto There is no respect de los hijos a los padres. over the children or parents. Ahora vemos que los hijos le responden mal a los padres. Now the children respond back to the parents. Y hay hijos que le han levantado la mano a sus And padres. there is children that arise their hands to Se han their parents. perdido los valores. There have been loss over values. Y la mamá y el papá And the father and mother, se ponen a llorar y they dicen, start to cry and say, ¿cuándo fue que nos when equivocamos? was the last time that we fell? Si le hemos dado todo, If we have given everything, todo lo que necesitamos se lo everything that hemos we dado. all need. Pero es que But it se is, les olvidó algo, they have forgotten que a los niños nunca se les dio that the children never did lo que en things verdad necesitaban. that they what they reality Y era la needed. instrucción, And it was a destruction. y era la And it enseñanza. was a teaching. Porque al instruirlos y al enseñarles, Because to construct them and teach ahí va a them, estar la bendición y el éxito there para el is a hijo. blessing, said the Lord. Cuando está la instrucción, When they are in en construction, medio de la in instrucción, the middle of constructing, ahí está el aprendizaje. there is a message. Pero los valores se han perdido. But the value has been lost. Es una realidad That is a reality. que el mundo se ha apartado de That the Dios. world has departed from the Lord. Pero estamos aquí But we are here para una vez más once preguntar again to question. o preguntarnos si estamos caminando Question if we are walking por el camino bueno. by the good path. ¿O será que hace tiempo nos extraviamos? Or is it that path that we are lost? ¿Se siente usted extraviado? Do you feel lost? Analice lo que le estoy predicando. Analyze what I am preaching. Y si alguno está extraviado, And if one of you are lost, ya no camine más. don't walk more. Deténgase en el nombre del Señor Detain in the name of Jesus y mire a través de la palabra. and see the word of the Lord. Pregunte. Question. Ahora se le está enseñando. Now you are teaching El otro paso es that the next step is arrepentirnos y repentance comenzar de nuevo. and to start again. Siempre hay tiempo para comenzar. Always there, always a start. Siempre. Always. Detengámonos y comencemos. Maintain and start. Nunca es tarde para It's poder never late to start. edificar. Edify. Nunca es tarde en el Never is Señor. late in the Lord. Todo se puede. All is possible. Todo se puede. All is possible. Un hogar puede estar destruido, All can be destroyed. pero si alguien en ese hogar But if someone in that house comienza de nuevo, it starts over, se entrega a Cristo, detain the Lord. Dios puede transformar The eso. Lord can transform that. Dios puede transformar un The matrimonio. Lord can transform your Dios puede partner. cambiar el corazón de The los Lord hijos. can change the heart
of Pero your se children. necesita que uno But you need comience caminando por la senda antigua. walk in the ancient path. Esa fue la senda antigua de los patriarcas. That was the ancient path of the Prionics. La senda de la obediencia y de la instrucción. The ancient path of the Y destruction. nosotros And to us, se nos trazó la senda antigua it came by the en ancient el path. Nuevo In the Testamento New Testament. a través de la vida de Jesucristo. Over the life of Jesus Christ. Porque en Cristo Because in Christ, nosotros aprendimos we have learned que Él es el camino, that He is the path. que Él es la That senda, He is the saint. un camino lleno de amor, A path full of love. un camino A lleno path full de felicidad. of happiness. En Cristo nosotros In Christ, we comprendimos understand el poder de la unidad. the power of humble. Que no importa qué idioma That it hablemos, doesn't matter what language we speak. de qué país It doesn't procedamos, matter what place we en prosper. Cristo nosotros somos un solo In Christ, cuerpo. we are in one Y body. preguntemos por la Let's senda, question over the ancient path. preguntemos por Question Cristo. over Christ. ¿Cuál era la actitud de Él? What is the attitude of Him? La Biblia nos The enseña Bible, it teaches us acerca de Cristo, over Christ, su nacimiento, His born, su vida His life, y su muerte. His death. Quiero ir terminando con esto. I want to finish with this. Los que vivieron en el tiempo de los profetas, In the time that the prophet lived, el Señor les dijo, the Lord said, pregunten por esa senda antigua. question for the ancient Pero los path. que vivimos en este But tiempo, when we live in this moment, veamos la vida de Jesús. let's see the life of Jesus. ¿Cómo fue Jesús? How was Jesus? ¿Quién es Jesús? Who is ¿Y Jesus? qué espera de And nosotros? what He awaits from us. Y si alguno If one of you quiere ser discípulo del wants to Señor, be disciple of the Lord, debe de andar como Él anduvo. let's see how He was. Y si Jesús es el camino, Jesus is the path. caminemos sobre Él. Let's walk over Porque Him. al caminar en Cristo, Because walking in ese Christ, es el camino that is the path que nos llevará al Padre. that would take us to the Father. Ese es el camino That is the path que nos llevará al Padre. that would take us to the Father. Pero la gente But the people se ha alejado de Dios, have away from the Lord. se ha alejado de They Jesús, have away from Jesus. nos hemos alejado de We Él. have away from Y el mensaje, and the message al igual que en el Antiguo Testamento, over the same at the Old Testament por la boca del profeta Jeremías, by the prophet of Jeremiah, donde les dijo, where he said, arrepiéntanse. repent. Es el mensaje del That is the Señor, message of the Lord. es el mensaje del That is Espíritu the Santo message of the Holy Spirit. para este último tiempo. For this last moment, Jesús lo dijo, Jesus said, arrepentido, repentance, porque el Evangelio because the se ha invisible predicado, has been preached. todo se ha cumplido. Everything has been complete. Lo habló el Padre en el Antiguo That the Testamento, Father taught in the Old lo habló Testament. Jesucristo Jesus Christ taught. y ahora lo habla el Espíritu And now the Santo. Holy Spirit is speaking. Y lo habló And He spoke el mensaje a las 7 the iglesias. message of the seven churches. Por lo tanto, Therefore, así dice el Espíritu, it says the Spirit, hay que arrepentirse. let's repent. ¿Para qué? Why? Para que podamos tener So derecho we can have y right acceso in it al reino de los over cielos. the kingdom of the Lord. El mensaje sigue siendo el mismo. And the message has keep the Si usted same. está con Cristo, If you are with Christ, siga avanzando. keep advancing. Porque el deseo del Señor Because the desire of the Lord es que nosotros entremos al cielo. is that we enter to the heaven. ¿Será que nos hemos apartado de Dios? Have we been apart from the Lord? ¿Qué tan constantemente pensamos en Él? How constantly do we think of Him? ¿Cuántas horas al día le dedicamos a Él? How many hours do we dedicate to Him? ¿En cuánto tiempo meditamos en Él? And how many times we meditate to Him? ¿Estamos muy ocupados? Are we very busy? ¿Hay muchos afanes? Is there a lot of pain? Esa es una realidad. That is the reality. El mundo The world se ha alejado de has Dios. been away from the Lord. Pero Dios nos está llamando la atención. But the Lord is calling to His attention. Despertemos. Awakening. Estamos caminando We are walking de una manera equivocada. in a way that
is Hemos dejado a Jesús. we have left the Lord. No sé en qué momento I don't know what moment nos hemos extraviado. we have been distracted. Ya las iglesias están vacías Now the churches are empty porque because hemos cavado cisternas there are churches en donde trabajamos y trabajamos y trabajamos and work and work. y decimos no puedo servirle a Dios. We say we cannot work for Tengo que God. trabajar. I have to work. No puedo I congregarme. cannot come. Tengo que trabajar. I have to work. Pues meditemos y veamos. Well, let's meditate and see. Porque no hay nada más Because importante there is other que el important. tiempo que le podemos dedicar al Señor. Edify to the Lord. Busque ese tiempo. Heed that Haga ese time. tiempo. Do that time. Sigue ese camino. Heed that path. Porque ese camino que es Because Cristo that path of Christ. dijo estas palabras. Has this word. Que pronto, That soon. que muy pronto, That very Él soon. He regresaría will come. por segunda vez. Second time. Si Jesús viniera And hoy, Jesus will come today. ¿qué cuenta le iríamos a What dar? accountable we will do. Jesús está a las puertas. Jesus is at the door. Pero como el mundo ha But dejado the a Dios, Lord has away from the Lord. no imaginan They don't que imagine la puerta se está cerrando, that the doors are closing. que el cielo está listo, That the sky is que ready. los ángeles están The preparados, angels are preparing. que la trompeta está a punto de That the sonar. trumpet is ready to blow. Jesús pronto viene, Jesus comes soon. pero antes de venir But before he nos comes, está he llamando, is calling. nos está advirtiendo. He is Y nos advising. dice, He said, regrese, return. deténganse. Detain Es momento in a moment. de tomar el camino That correcto. to take the correct path. El camino correcto, The correct path. donde dice la Biblia Where the Bible says que todos los días that all our days en el templo in the temple y por las casas and our houses no cesaba doesn't open de enseñar up to teach y predicar a Jesucristo, and to preach of Jesus Christ. que tenían todas las cosas en común. That they had all things in common. Ese es lo que el Señor nos enseñó, That is what the Lord taught us. que como cristianos Like Christians, busquemos la unidad, to seek the que como humble. cristianos Like Christians, abundemos en amor, let's seek the que love. como cristianos Like Christians, sigamos ese camino que es seek Jesús. that path of Jesus Cuando Christ. miramos que todos los acontecimientos, We away from all commitments. dijo el apóstol Pablo, Said Apostle Paul, erguíos it's God y levantad vuestra cabeza, and rise over our faith porque está muy cerca because it's very near la salvación the salvation que cuando creímos. when we believe. Jesús está tan cerca, Jesus is very near, tan pero tan cerca, very near, que lastimosamente a muchos los sorprenderá, that it will surprise us extraviados. to be distracted. Nosotros somos atalayas. We are cowards. Un atalaya es aquel que le A advierte coward is that el peligro que viene. the Y yo les he dicho and I have said que Jesús viene pronto, that God comes soon, tan pronto, very soon. que una vez más lo voy a repetir, And once again, I'm going to porque repeat estos mensajes son grabados. because these messages are being recorded. Si alguien está aquí If someone is here creyendo que vienen años de prosperidad, believing that they're prosperous se ha years, equivocado. you are mistaken. Si oyeron a profetas If prophets que les dijeron que el 2025 saying that 2025 va a ser año de prosperidad, are going to be year of están prosper, equivocados. they are mistaken. Estos mensajes ahí quedan. These messages say, Yo les voy a decir lo contrario, I'm going to say the Yo le voy a contrary. decir I'm going to que say vienen tiempos that difíciles, times difficult comes. que si Dios nos permite That if God permits, entrar en el 2025, entering 2025, va a ser aún más caos, it's going to be more chaos, más conflicto, more conflict, más pobreza. more poverty. La Agenda The 2030 Agenda 2030 de la élite mundial from world. hace unos cuantos años Some years ya empezó they start en acción. in action. Eso quiere decir That has to say que todas las cosas que nosotros that all the things that we podemos ver a nuestro alrededor can we look near nos señala crisis. doesn't signal crisis. Nos vamos para Europa, We go to Europe, conflictos. conflict.
Nos vamos a Sudamérica, We go to South America pobreza y calamidad. and to the Catholic. Nos vamos al Medio Oriente, We go to the Oriented. guerras entre naciones Wars over nations en todo el from mundo. all the world. La crisis es mundial. Crisis is very La low. crisis es mundial. The crisis is everywhere. Porque Cristo pronto Because viene. Christ comes soon. Porque así quedó escrito Because that's how it's en written. San Mateo In 24. Matthew 24. Y la iglesia va en muchos And the caminos. church goes to many paths. Y el Señor nos And dice, the Lord says, deténganse they came y miren and see. por qué camino están Because the transitando. path has been transmitted. Pregunten por el camino bueno. Question over the El path. camino que Cristo pronto The viene. path that Christ comes. Hoy más que nunca, Today, congreguémonos más. let's condemn ourselves. Oremos más. Let's pray more. Busquemos más a Let's Dios. seek the Lord. Santifiquémonos. Sanity. Pidamos perdón si hemos Let's ofendido. ask forgiveness if we Sanemos nuestros Let's corazones heal our hearts para que estemos preparados. so we can be prepared. ¿Usted no cree? You don't believe, Porque como dijo alguien, but like someone said, muchas veces el espíritu de Tomás most of the spirit of le Thomas, llega a los hermanos. the brothers comes. Queridos hermanos, My beloved brother, hoy hemos sido advertidos today we've been advised que hay que regresar that to return a la senda antigua, to the ancient path, al camino bueno. to the good path, Esa senda that agenda donde los hermanos se congregaban todos los días, where the brothers attend every day, donde oraban todos los días, where they would pray every day, donde instruían a los hijos. they construct their children. Esa es la senda antigua. That is the ancient path. Creo que algunos están extraviados I think some of you are distracted. y hoy podemos retornar a And ese today we camino. can return to the Lord. Le damos palmas al Let's Señor. give palms to the Lord. Pongámonos sobre nuestros pies. We may be up. Yo no sé qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios, I don't know how far or near you're away from the Lord, pero no es a tu manera, but it's not your matter. es a la manera de Dios. It's the matter of the Lord. Posiblemente te hayan llegado síntomas Possibly symptoms have gone to you. donde ya no sientes esa alegría para And you don't feel cantar. that joyful. Antes era fiel Before you were faithful y dejaste de hacerlo. and you stopped doing so. Te gustaba predicar